con Dios. Así que por favor marquen sus Biblias en Filipenses 1, Filipenses 1. Así que si la tiene digital, apúntenlo y si no, pónganle un separador ahí porque esta porción de la Escritura está increíble. Comencemos. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es justo que yo sienta esto por todos ustedes, porque los llevo en el corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes participan conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Miren, amigos, este capítulo nos invita a reflexionar sobre el papel vital de la comunidad en nuestra vida espiritual. Y es que Pablo comienza su carta con gratitud hacia los filipenses, recordándonos que la vida cristiana no se vive en soledad. Es que no fuimos hechos para estar en soledad. Necesitamos el apoyo, aliento y compañerismo de otros creyentes para crecer espiritualmente. Y un par de preguntas que me encantaría que nos respondiéramos el día de hoy, tú donde quiera que estás, en la lentitud colectiva del tráfico o posiblemente en tu casa. Hay algunos amigos que nos dicen, los estamos viendo desde el gimnasio. Una señora nos decía que nos encontramos el fin de semana. Dice, mire, ustedes son nuestros maestros mientras hacemos nuestra clase de gimnasio. Y yo, la verdad es que decía, qué genial, aprovechando el tiempo. ¿Cuáles son esas preguntas? La primera, ¿estamos agradecidos por las personas que Dios ha puesto en nuestro camino? ¿Te has dado cuenta de lo providencial que han sido? Y otra de ellas es, ¿estamos cultivando relaciones que nos ayuden a nosotros y a los demás a madurar en la fe? Es que, amigos, de eso se trata la vida cristiana y el apóstol Pablo habla de eso. Esa es la súplica. ¿Sabes por qué? Porque si tú te llenas de amor, tú te llenas de todo lo que Dios tiene para ti, tu vida va a ser totalmente distinta. Maki, es emocionante lo que Dios puede hacer en nuestra mente. Y realmente nosotros necesitamos entender que el amor, ¿verdad? El amor que debemos tener entre nosotros es algo, por supuesto, que lo da Dios, ¿verdad? Pero es un amor que nos ayuda a crecer y a crecer cada vez siendo mejores. Entonces es importante que nosotros entendamos eso y también entendamos de que esto, como lo dijimos anteriormente, y la pregunta va también relacionada a esto, ¿verdad? Que es un proceso. Uno conoce al Señor y empieza a meterse a full, a estudiar, a leer la palabra y todo, y esta palabra empieza a cambiarte de adentro hacia afuera y es un proceso que te va llevando de menos siempre a más. Y la promesa de Dios es esa, que leímos hoy, ¿verdad? Que cada día vamos a ir siendo un poquito más parecidos a Él. Pero es un proceso. Yo hubiera querido y amado, ¿verdad? Que el primer día que leí la Biblia se me quedó todo y que fuera una Gonzala Chamorra, ¿verdad? Pero no es así. Entonces, realmente nosotros vamos, y lo más importante de esto es que cada aplicación y cada cosa que lees en la Biblia la puedas aplicar a tu vida real, ¿verdad? Y eso es muy difícil hacerlo si no es con una comunidad. Porque cuando tú estás en una comunidad, las veces que me habrá regañado Antulio, o las veces que me habrá, pues, no, eso no se dice así, se dice de tal forma, o mira, puedes, y un consejo, y eso te ayuda a crecer. Entonces es importante lo que estamos leyendo hoy, porque si estamos hablando de ser positivos y de cambiar, realmente no hay nada más increíble que el ir cambiando tu mente a través de la palabra, pero también de entender que es un proceso. Y yo sé que posiblemente dirá usted, ¿por qué la regañan Tulio, verdad? Pero no, déjenme ponerle el contexto. No, porque diga así que regañó a ese pastor. No, no. Es que pero la verdad sí. Hace muchos años, te quiero contar que estábamos en un grupo pequeño juntos, junto a Gary y su esposo, Verita, mi esposa, y otro montón de amigos. Y en ese grupo nosotros crecíamos juntos. Uy, sí. Eso nos ayudó tanto a tener esa comunión que nos permite entonces ser gente que todos haga. Hacíamos de todo, ¿verdad? Sí, correcto. Y fue una etapa tan linda. Y uno se goza de ver cómo la gente va madurando en el Señor. ¿Por qué?
Porque cuando el apóstol Pablo dice esto, es justo que yo sienta esto por todos ustedes porque los llevo en el corazón. O sea, Pablo decía, los amo entrañablemente. Tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo en cuanto a cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y dice aquí, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Miren qué cosa más linda. O sea, Exacto. no solamente es amor, ¿verdad? Porque sí es muy importante, pero no solo se queda ahí, sino que después dice que abunde más y también en ciencia y en todo conocimiento. O sea, que nosotros seamos llenos de toda sabiduría y conocimiento espiritual, que seamos aptos para toda buena obra. Ese es el consejo y lo que Pablo desea que nosotros hagamos. Y ese corazón de Pablo pastoral, porque Sí. ahí está abriendo su corazón pastoral y está hablando con esa, lo voy a decir, no autoritario como muchas veces Pablo ha escrito, sino con ese amor. Sí. Y esta carta de Pablo a los filipenses es conocida como la carta del gozo. Y Pablo empieza escribiéndola en la cárcel. Exacto, vos sos en la cárcel, qué loco. Exacto, pero algo que me gusta y aprendiendo a ser positivos, porque Pablo en la cárcel, ¿cómo va a ser positivo? Exacto. Empieza dando gracias. Y la gratitud para mí es el primer paso para ser positivo. Todos tenemos algo por qué agradecer. Sí. Es que, y somos muy buenos, yo siempre digo, somos buenos para ver las 10 cosas que nos hacen falta, las 10 cosas malas, y nos cuesta a veces ver 5 cosas positivas. Si nosotros arrancamos nuestro día viendo las cosas positivas y agradeciéndole a Dios por lo que tiene, cambia. Pablo aquí empieza en la prisión y empieza dando gracias. Así es. Y de verdad, ahí uno dice, no importa el proceso, porque Maki hablaba del proceso, no importa el proceso donde nosotros estemos, entrando en medio o saliendo de un proceso, si empezamos con gratitud, vamos a ver eso que Pablo dice en el verso 6. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa es la promesa. Dios no abandona sus proyectos a medias. ¿Ya? Dios no te va a dejar tirado a la mitad de tu proceso, a la mitad de tu prueba. Dios va a terminar lo que empezó. Y Él ha prometido que no nos va a dejar, que aunque pasemos por aguas, no nos vamos a ahogar, que aunque pasemos por fuego, no nos vamos a quemar, porque Él está con nosotros. Entonces, no estamos solos en este proceso. ¿Cómo no vamos a ser positivos? Así es, y el verso 4 dice aquí en Filipenses 1:4, dice, en todas mis oraciones siempre ruego con gozo por ustedes, por su comunión en el Evangelio. Es que mira, por eso es que de dónde nos sacamos eso, que no es, el cristianismo no está hecho para que lo veamos en soledad, es que la Biblia lo dice. Y el apóstol Pablo, a lo largo de toda la escritura encontramos la importancia de la comunidad, ¿verdad ustedes? Y eso es tan fundamental. Y luego dice, siempre ruego con gozo por ustedes, por su comunión en el Evangelio. Y luego dice, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El justo, pues bueno, entonces después hablar de todo lo que es justo. Pero sin embargo, en esta parte, ¿qué quisiera yo resaltar? Esa buena obra que Él empezó, ¿cuál es la buena obra? O sea, primero nos salvó. Él La entró a salvación. nuestra vida. La salvación es la gran obra. Ese es el milagro más portentoso. Pero Él que empezó no te va a dejar solo ahí. Te va a atraer. Es más, yo te voy a confesar algo. O sea, cuando tú vas a buscar de Dios, posiblemente a una iglesia, a un grupo pequeño, donde quiera que tú busques a Dios, Dios no te pide que tú dejes nada para encontrarte con Él. Él te acepta tal y como eres. Nos aceptó a nosotros tres Sí, tal y tal como cual. veníamos, rotos, quebrados, arruinados y maltratados. Nos acepta así. Él nos hace a nosotros nueva criatura, pone su Espíritu Santo a morar en nosotros, pero no se queda ahí y nos deja ahí. Él nos va madurando, nos va atrayendo, pero es nuestra parte, es poner la entereza. Fíjense que hoy estuve meditando mucho en 1 Timoteo 4:8. Que ese texto es el que usábamos para la cápsula del Minuto Deportivo, el extinto Minuto Deportivo. Ay, lo Le extrañaba. palpita Pero todavía, le es que palpita, le palpita. me pegó mucho en el corazón porque ahí dice, el ejercicio físico es bueno, pero entrenarse a la sumisión a Dios es mucho mejor porque trae beneficios en esta tierra y en Sí. la que viene. Pero eso no le corresponde a Dios, me corresponde a mí. Entonces yo busqué la versión en distintas, el texto bíblico en distintas versiones y me encontré con esta otra que dice así,
la versión de las Américas, 1 Timoteo 4:8, dice, es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez en Dios, porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Esto es proceso. O sea, esto no descalifica el ejercicio, pero lo que dice es, eso es bueno y necesitan estar sanos. De hecho, necesitas sanidad para cumplir los días que Dios tiene acá. ¿Por qué? Porque Él ha plasmado, dice, Dios cumplirá los días de los justos, pero los días de los necios serán acortados. O sea, yo soy responsable de este templo que Dios me ha dado, del templo de su Espíritu Santo, y tienes que cuidarlo para que se cumplan los días que Dios quiere para ti. Pero es aún mayor, es entrenarte en la sumisión a Dios. ¿Qué es eso? Confiar en Dios cada día más y más y más para que no solo tenga los beneficios de la palabra acá en la tierra, pero sobre todo en nuestra morada eterna que es el cielo, para que te entrenes a eso. A ustedes eso a mí me voló la cabeza porque le da otra perspectiva por completo. Y lo que yo creo es que como tú decías, cuando Dios nos acepta tal cual como somos, ¿verdad? Eso te llena de ese amor de Dios. Te llenas completamente, ¿verdad? ¿Y por qué empezás a cambiar? Por amor a Él. Porque es como que estás tan agradecido que Él te ama tal cual sos, que empezás a tener esta sumisión espontánea y de corazón, porque empezás a la confianza que tú decís que le empezamos a tener a Dios porque vemos que es bueno. Entonces empezamos a entender que hay cosas que no nos ayudan a bien y empezamos a cambiarlas por la forma en que dice la Biblia que debemos de ser. Y empezamos a dejar cosas anteriores. No es que a ti te pidan que para seguir a Dios tenés que dejar de hacer cosas, sino que las dejas de hacer por amor. Dejas de mentir, dejas de calumniar, dejas de ser una persona negativa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque te empezás a llenar esto posible y cada vez te querés parecer más a tu papá, ¿verdad? A tu Padre Celestial, y por amor empezás a cambiar, porque el amor de Dios esto tiene que ir creciendo. O sea, no que porque ya hace muchos años sos cristiano y cada vez amas menos a la gente. Eso no puede ser, no es lógico. Y por revelación, porque por amor, por supuesto, porque amas a Dios, te metes a su palabra, querés conocerlo a Él. Si quieres conocer a Dios, aquí vas a encontrar en la Biblia quién es Dios para ti, quién es Jesús para ti. Te vas a dar cuenta que los 66 libros apuntas todos absolutamente a Jesús. Pero ¿sabes qué termina pasándote también? Y te lo quiero decir porque el tema de hoy es podemos aprender a ser positivos, pero sobre todo a ser transformados por la palabra. Y eso nos hace distintos. ¿Pero por qué te puedo asegurar esto? Porque la escritura te va a cambiar de adentro hacia afuera, por revelación. De repente tú estás leyendo y qué bonito, qué lindo decir, este salmo. Cuando en eso te das cuenta que un proverbio viene a hablarte, un salmo te viene a decir. A tu circunstancia actual del día. O te redarguye. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra. ¿Qué termina pasándote? A mí me pasó. Yo, jovencito, mucho pelo, hacía eso para poner referencia y contexto. Y de repente, en la universidad, ya era cristiano, Dios me había convertido 1 año y medio antes, pero mi boca seguía siendo una boca de carretero, era una boca sucia. Entonces hablabas palabras oeces y no notaba yo, en la iglesia me portaba muy bien y verdad, y no decía nada, pero en el tráfico con los amigos, era un relajo y mi boca era sucia. En eso estoy leyendo la escritura cuando leo y dice, porque no puede una fuente dar 2 aguas, agua dulce y agua amarga. Con una no puedes bendecir a Dios, con esa boca no puedes bendecir a Dios y maldecir a tus hermanos. Sí. Cuando yo leo eso, la palabra se me hizo viva, sentí redargüimiento y dije, perdóname Dios, mi boca la he usado equivocadamente. O sea, tuve arrepentimiento. Y mira, me oré, como a los 2, 3 días un amigo me dice, Tulio, ¿qué te está pasando? ¿Pero por qué? Pues no te he oído decir una mala palabra. Y ahí me di cuenta que él era cristiano. ¿Por qué tú dices que soy cristiano? Y yo decía, este cristiano. Pero imagínate eso. Y en eso me percato que de la noche a la mañana Dios como que me limpió el canal, me limpió la lengua. Fíjate vos. Y no quiere decir que no tengo que luchar por no decir una mala palabra. Claro. No, pero cambió algo dentro de mí. Fíjate que cuando Pablo habla en los últimos versículos, el 10 y el 11, para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que vienen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pablo no está hablando, mire, sea buen cristiano, vaya todos los domingos a la iglesia, vaya los martes a habitación, tenga un GPS. No,
está hablando de que vivamos Sí. en todas las áreas de nuestra vida. Vivamos que Dios está en nosotros. Sin ser Vivamos esa hipócritas. vida cristiana en todas las áreas de nuestra vida. No tener una doble moral, una doble ética, Una doble lengua. una doble lengua, sino que vivamos eso. Y eso lo podemos hacer a través de la palabra de Dios. Te lo hemos dicho aquí muchas veces. La Biblia es un manual de vida y nos sirve para cada área de nuestra vida. Y entonces Dios es el que nos da el poder para eso. En el proceso en el que estamos, puede ser tu boca, puede ser alguna adicción, puede ser Algún algo, vicio. Claro. un vicio, algo. Dios te puede dar el poder para poder salir de eso. Un amigo mío fumaba como loco y un día me pregunta, Antulio me dice, ¿vos crees que el cigarro me va a llevar al infierno? Pues le dije, la verdad es que no lo creo. Vas a oler que como que andas ahí, pero no. Entonces digo, no creo. Sin embargo, no, o sea, de verdad estás arruinando tu cuerpo, le digo. Y mira, oramos. Y él me dice que perdió el gusto de la noche a la mañana. Maki, oremos para Sí. que Dios nos haga milagros el día de hoy. Dios haga transformaciones. De repente Dios le está hablando a alguien. Y hoy brevemente hagamos una poderosa oración. Amén. Así es, así que Señor, ayúdanos en cada día de nuestra vida, en cada circunstancia, guíanos, sobre todo, ayúdanos a transformarnos continuamente, Padre, si hemos perdido el amor por los demás, si hemos perdido el amor por ti, ayúdanos, Señor, a través de tu palabra, acércanos nuevamente con lazos de amor, a que podamos abrir nuestra vida nuevamente para que tú seas el que lleve el control. Te pedimos que hoy nos inundes de amor, que hoy nos llenes de principio a fin, que nosotros sintamos un abrazo extraordinario en este momento de parte tuya, Padre. Y que podamos entender que estás siempre con nosotros, que nos llevas en este proceso, que no nos vas a abandonar porque tú eres bueno. Tú eres bueno y te damos gracias porque hoy empezamos el día sintiendo tu presencia y sabiendo que si nos hemos alejado de tus caminos, tomamos este día como una invitación a regresar a ellos, sabiendo que no hay reproches, sino simplemente un abrazo de un padre que está feliz por ver a su hijo de regreso. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Queridos amigos, estamos llegando a la parte final de este segmento, pero lo mejor se deja venir. Por favor, no cambie de estación, no apache ese botón, no vea otro canal, no vaya a otra red social, porque No. esto es Vaya con Dios. Regresamos. Guiado por Dios, ganarás la batalla en tu mente. Es el momento de tomar mejores decisiones para impactar y trascender. Transforma tu mente. Bueno, así que comencemos, nos pongamos serios. Porque La estamos pasando muy bien. La estamos pasando bien, esperemos alegrar esta mañana con estos tres loquitos que aman al Señor con ustedes, ¿verdad? Pero vamos a esta lectura que está increíble, dice poco a poco. Para ejemplificar el tema que veremos hoy es necesario hacerlo con este poderoso texto dicho a los israelitas. Y el Señor tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco, y no podrás acabar con ellas rápidamente, no sea que las bestias del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti. Deuteronomio 7:22. La renovación de tu mente tendrá lugar poco a poco. Así que no te desalientes si el progreso parece muy lento, pues todo proceso lleva consigo tiempos, algunos largos y otros más cortos. Lo vemos en la historia del pueblo de Dios. Justamente antes de que entraran a la tierra prometida, el Señor les dijo a los israelitas que Él echaría a sus enemigos de delante de ellos poco a poco. No fuera a ser que las bestias del campo llegaran a ser demasiado numerosas para ellos. Creo que el orgullo, escuchen esto, el orgullo es la bestia que nos consumirá si recibimos demasiada libertad demasiado rápido. En realidad es mejor ser liberado de una zona primero y otra después. De ese modo podemos apreciar más nuestra libertad. Aprendemos que es un verdadero don de Dios y no es algo que nosotros hacemos en nuestras propias fuerzas. Hay algo que he logrado comprender a lo largo de los años, y esto que el sufrimiento precede a la liberación. En 1 Pedro 5:10 lo expresa de manera magistral y dice, y después que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó de su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Por qué necesitamos
sufrir un poco de tiempo? Creo que desde el momento en que nos percatamos de que tenemos un problema hasta que Jesús nos libera. Soportamos un tipo de sufrimiento, pero nos regocijamos todavía más cuando llega la liberación. Cuando tratamos de hacer algo por nosotros mismos, fracasamos. Y entonces nos damos cuenta de que tenemos que esperar en Él y nuestros corazones desbordan de agradecimiento y alabanza cuando Él se levanta y hace lo que nosotros no podemos hacer. Ahora, en esto hay algo importante de comprender y llevar a tiempo. Y en ese tiempo es problema que tengamos algunos resbalones. Está bien, es parte del proceso. Solo no pares, sigue adelante. Sea alentado por las palabras que Dios nos dejó escritas en Romanos 8:1, que dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No sientas condenación cuando tienes retrocesos o días malos. Levántate de nuevo, sacúdete el polvo y empieza otra vez. Cuando un bebé está aprendiendo a caminar, se cae muchas veces antes de que disfrute de confianza al andar. Sin embargo, algo en favor del bebé es el hecho de que, aunque pueda llorar un poco después de caerse, siempre se levanta de nuevo y lo intenta otra vez. El diablo tratará con todas sus fuerzas de impedir que avances en esto de renovar tu mente. Él sabe que su control sobre ti terminará una vez que hayas aprendido a escoger pensamientos correctos y a rechazar los equivocados. Intentará detenerte mediante el desaliento y la condenación. Cuando la condenación se cierna sobre ti, usa tu arma de la palabra. Cita Romanos 8:1, recordándole a Satanás y a ti mismo que tú no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme a la carne es depender de uno mismo. Andar conforme al Espíritu es depender de Dios. Cuando tú fallas y fallarás, eso no significa que seas un fracasado. Sencillamente significa que no lo haces todo bien. Todos tenemos que aceptar el hecho de que junto con nuestros puntos fuertes también tenemos flaquezas. Yo no tengo ninguna flaqueza. O sea, pero ve que se refiere a flaquezas espirituales. No, solo era una observación. Tenemos algo positivo que decir. ¿Ya viste? Solo deje que en Cristo sea fuerte en tus debilidades. Deja que Él sea tu fortaleza en tus días de debilidad. Repito, no aceptes condenación. Tu victoria total llegará, pero tomará tiempo porque vendrá poco a poco. Impresionante, impresionante. Y es que es poco a poco. Y hoy miércoles del recuerdo, queridos amigos, yo quiero recordarme una canción de mi querido Marcos Witt que decía, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Esas 4 cosas que primera de Pedro dice, 5:10 dice así, ¿verdad? Y lo dice, y después que hayan sufrido un poco de tiempo. Queridos amigos, estás pasando por tribulación, complicaciones, estás pasando por una dificultad, una enfermedad, una quiebra, una separación, un conflicto, un problema, una ida de algún hijo en casa, cualquier situación que pueda estar pasando. ¿Sabes qué? Dice aquí, haya sufrido un poco de tiempo. Después de eso, ¿sabes qué va a terminar pasando? Si tú no reniegas, si no eres negativo, si eres positivo, si no ves despropósito, el Dios de toda gracia que los llamó de su gloria a su gloria eterna. O sea, te pasó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que Él hace. Cuando te convierte el corazón y te transforma, el mismo Dios te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá. Ese es el proceso de la prueba. Eso es lo que nosotros decimos. Nosotros no damos gracias a Dios por la prueba. Damos gracias a Dios en la prueba, que es una diferencia abismal. Porque tú no dices, ay, gracias Señor porque me está lloviendo sobre mojado. No. Gracias Señor por este accidente. Gracias Señor por esta enfermedad. No, no, no. En medio de la enfermedad, en medio de ese accidente, en medio de esa situación, tú dices, Señor, gracias, porque no hay despropósito. Y entonces tu mente empieza a cambiar. Entonces dices, ¿sabes qué? No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Oh, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios amamos, a los que conforme su propósito hemos sido llamados. Esto ayuda bien, dice Romanos 8:28, y no veo dónde, pero tú eres bueno. Y pues cuando eso pasa, ¿sabes qué va a pasar? Entonces, el mismo Dios que nos llamó, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Y eso es
poco a poco. Así es. El mismo Dios que tiene el poder para hacer las cosas instantáneamente, en Deuteronomio 7:22 habla de no lo hacer, irlos haciendo poco a poco. Yo lo veo de esta manera, porque Él sabe cuánto tú y yo podemos manejar en cada etapa. Tal vez no podemos manejar todo de un solo. Y a veces yo sé que queremos cambios express, pero Dios quiere cambios profundos. Dios quiere raíces profundas. Dios quiere trabajar contigo. Y por eso es que va poco a poco. Hoy trabajamos esta área, mañana otra. Y durante esos procesos, esas situaciones que hemos estado compartiendo con Antulio, que Antulio ha estado compartiendo con nosotros, entonces viene Dios a tratar nuestro corazón, a moldear nuestro corazón. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y es José. José, si lo vemos con sus sueños, era orgulloso. Claro. Los contaba y se los cuenta. O sea, él sabía que iba a causar envidia, él sabía que iba a causar problema. Y sin embargo va y los cuenta. Y me llama la atención porque Maki leyó que creo que el orgullo es la bestia que nos consumirá. Y José tuvo que pasar un proceso casi de 15 años. Sí. No sé por qué nos tocó esta lectura a nosotros. No sé por qué. ¿Verdad? Pero el orgullo se disfraza a veces de autodependencia. Y por eso Dios a veces permite esos procesos para menguar ese orgullo, eso que está en nosotros, y sacar de verdad lo mejor. Dios sabía lo que José podía llegar a hacer. Y en ese proceso lo limó, lo preparó, le quitó algunas cosas que él necesitaba. Y José lo entendió. Llegó a poder ser esa arma en las manos de Dios para poder rescatar no solo su familia, sino una nación. Así es, completamente de acuerdo. Y uno piensa, ¿verdad?, que ya cuando va caminando con Dios y que ya ha superado cosas, y dice, ya a esta altura yo tendría que ser diferente. Pero es poco a poco, como lo estamos leyendo, y a veces podemos tener resbalones, ¿verdad? Pero la gracia del Señor, y como cada día las misericordias son nuevas, nos podemos volver a levantar y volver a agarrar el camino. Lo peor que puedes hacer es rendirte, ¿verdad? De decir, no, al final no cambié, sigo siendo el mismo. Eso no es así. Yo siempre pienso, por ejemplo, en el carácter, ¿verdad? Cuando tenemos un carácter fuerte y decimos cosas de más o algo así. No, uno dice, pero no, ¿por qué hice eso? Yo ya tendría que ser diferente. Bueno, puedes pedir perdón y volver mañana a seguir trabajando en tu carácter, ¿verdad? Pero si miras para atrás, has avanzado muchísimo, muchísimo. Entonces, igual una persona que tenga una adicción a veces puede tener una recaída, pero si tuviste una recaída, levántate, sacudiste y volvé a empezar. O sea, no te dejes, porque el enemigo viene con todos estos pensamientos negativos a quererte destruir. Aquí él lo que quiere es que vos dejes de cambiar todos los días. Y te va a tirar con un arsenal de acusaciones. Y lo primero que yo entendí con este libro precisamente fue que un pensamiento negativo primero tiene que ser extinguido en el momento cero que aparece en tu mente. Lo tenés que parar así en seco, en decir alto en el nombre de Jesús. Y después lo tenés que sacar, pero cuando lo sacas lo tenés que reemplazar por uno positivo, porque si no, ese hoyo se llena con otro pensamiento negativo, ¿verdad? Entonces, al sacar ese pensamiento, lo tenés que llenar con la palabra de Dios. Entonces, primero, parar de un solo la acusación. Y la segunda, la primer verdad que se te venga de Dios a la cabeza. Soy hija de Dios. Dios me ama. Nuevas son las misericordias todos los días. Y así, y salir de ese hoyo, y volverte a parar, y volver a seguir. Nosotros somos positivos, pero no porque seamos ignorantes de lo que de nuestras capacidades, o porque creamos que en los arcoíris que todo está bonito. No, sino porque simplemente somos bien conscientes de que nuestras propias fuerzas no podemos. Y que sí tenemos al dueño del universo de nuestro lado y que nos ayuda y nos da una oportunidad tras otra, tras otra, tras otras. Por eso somos positivos, pero no porque creamos fantasías o porque vivamos abstractos de la realidad, sino porque sabemos que nuestras propias fuerzas es imposible y que sí necesitamos la ayuda de Dios y vamos a fallar porque somos humanos. Así que la transformación, ¿cómo es? Poco a poco. Y 2 Corintios 10:5, precisamente en base a lo que tú estás diciendo, cómo trabajamos esos pensamientos. Dice el texto de 2 Corintios 10:5 que nosotros podemos, dice, trayendo
o destruyendo, dice otra versión, pero Claro. destruimos todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando viene un pensamiento del mismo infierno o un pensamiento descalificador, un pensamiento de una tentación, cualquier cosa, tú lo paras de seco, como Claro. decía Maki. O sea, lo paras y dices, no, este pensamiento, por ejemplo, si alguien le presta su boca al diablo, puede ser a veces tu cónyuge, puede ser un amigo, alguien que tiene influencia, porque el enemigo es abusivo y siembra pensamientos en otros para decirte lo que te quiere decir. Entonces, cuando alguien le presta su boca al diablo y dice, ¿sabes qué? Tú sigues siendo el mismo esto. Ajá. Por eso los absolutos no vienen, de veras, no son de Dios. Cuando alguien dice, es que sos el mismo todavía, sos un mentiroso, sos un borracho, sos un esto, sos lo otro. Entonces, tú tienes que tomar eso que se levanta contra el conocimiento de Dios y dice, yo no soy eso. Y lo paras y traes todo pensamiento cautivo a la obediencia a Dios. ¿Qué es esto? Es un cable a tierra. Escucha esto. Cuando tú ves los pararrayos, los pararrayos son, al final de cuentas, son antenas que lo que hacen es atraer el rayo a ellos para evitar un daño mayor. Y lo que tiene es que tiene un sistema que agarra toda esa energía y lo llevan a un lugar que se llama llevarlo a tierra. Y lo que hace es desviar el daño que ese rayo va a hacer en toda una estructura de un hogar o de una casa, de un edificio, y lo lleva completo. Y nosotros trabajamos unos pararrayos en una construcción, o sea, me refiero, estuve involucrado en eso, y hay una forma de cómo se construye para que toda esa energía vaya para allá. Eso es exactamente. Cuando viene un pensamiento negativo, ¿qué tienes que hacer tú? Lo tienes que cambiar y decir, no lo acepto. Sencillamente, lo traigo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. No lo acepto. Y entonces, ¿qué? Y después viene la palabra de Dios que va a decir, en Cristo yo soy más que vencedor, en Cristo yo soy capaz, soy poderoso, Soy y no es amado. positivismo, esto es aplicar la palabra de Dios a tu vida, de la Biblia. Yo soy amado, soy acepto, soy transformado, soy nueva criatura. Y empiezas a hablar cosas. Es que usted es positivo. Decidí ser positivo. Yo creo que le agregaría, tenés fe en Dios, no en la situación, no en lo que tus ojos naturales están Ni viendo. siquiera en vos mismo, Sí, ¿verdad? cuando estoy pensando en los pensamientos estos que llegan como rayos, estoy pensando que la Biblia nos habla de la armadura de Dios y nos manda a tener el escudo de la fe para detener esos dardos, esos rayos que el enemigo manda. Fe en Dios. Mira, la autora nos dice que en algún momento vamos a tener resbalones en el proceso. Pero los resbalones, oye esto, no cancelan tu destino. Son parte de ese entrenamiento. Lo importante es no parar. Caerse normalmente es humano, pero seguir caminando es divino. Es Dios el que está con cada uno de nosotros. Dios no va a medir, este se cayó 10 veces, ¿verdad? No, al contrario. Dios va a ver las veces que tú te acercas a Él y que tú te tomas de la mano y Él va a extender su misericordia, va a extender su poder para poderte rescatar ahí. No caigas en la mentira del enemigo. Me resbalé, me caí, entonces ya no me puedo levantar, entonces doy la muerte, doy la vuelta. No, voltea a ver a Dios. Pedro negó a Jesús 3 veces. No sé cómo se pudo haber sentido cuando ese gallo cantó, porque solo le confirmó lo que Jesús le había dicho. Sin embargo, Jesús lo vio y lo vio con misericordia. Y Pedro lo entendió en su corazón. Y vemos el resultado de la vida de Pedro después. Dios puede ayudarte y levantarte, aunque hayas tenido un resbalón. Yo soy muy Pedro, ¿verdad? Yo pienso que, no, yo soy repila, yo soy fuerte, así pensaba Pedro, ¿verdad? No, a mí no me va a pasar eso, a mí no me va a pasar eso. Pues, y tenía esta bestia del orgullo, ¿verdad? Y vemos cómo, pues, el Señor se lo tuvo que quitar, ¿verdad? Y cuando yo pensaba en el escudo, pensaba que cuando levantamos el escudo protege los órganos vitales, protege el corazón. Y realmente el escudo lo que tenía era la insignia de la familia que tú pertenecías. Nosotros pertenecemos a la familia de Dios y cuando levantamos el escudo, ven esas flechas que vienen encendidas contra vos, ven el signo de Judá, ¿verdad? Del león, de Dios y a la familia que tú perteneces. Y el corazón hay que cuidarlo mucho, porque si una de esas flechas se va al corazón, ese veneno va a entrar, ¿verdad, Antulio? A lo profundo y se empieza a volver una verdad en tu vida. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado cuando te digan, sos el mismo de siempre, no cambiaste nada. Eso es una mentira que se puede volver a meter adentro de tu corazón y te puede hacer un daño terrible. Y fíjate que por eso es que es la batalla en la mente.
¿Sabes por qué? Porque fíjate, Maki. Del corazón se va a la mente y de la mente sale a la boca. Ese es el proceso cuando sale, pero cuando entra el pensamiento, ¿sabes qué termina claro. pasando? Entra primero a la mente y después, si perdemos la batalla en la mente, llega a nuestro corazón, baja a nuestro corazón. Pero si tú en la mente estás en esa batalla y lo reprendes, lo rechazas, dices, no acepto esto y lo sustituyes con una palabra de Dios, ganaste la batalla y no va a bajar a tu corazón. Claro. Esa descalificación, esa mentira. Yo hace tiempo leí un libro que se llamaba Failing Forward. Y es cayéndote hacia Para adelante. hacia adelante. O sea, nos vamos a caer. Es que miren, yo tengo una lesión en la pierna. Y yo quisiera no tropezarme. En la pierna izquierda hace 7 años, 8 años ya, tuve una operación, el ligamento quedó mal, entonces mi pie siempre se mantiene caído. Entonces mi pie constantemente, o cuando se topa con alguna borde o hay algo que no está bien, yo tiendo a tropezarme. Y me ha pasado varias veces, o sea, me sigue pasando. Y no es que yo quiera, o sea, es muy difícil, porque el pie está caído, entonces topa en cualquier lado o se arrastra. El tema es que inclusive ya me he caído por lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No podemos nosotros como cristianos garantizar que no nos vamos a caer cuando Cristo viene a nuestra vida. Pero ¿qué espera Dios que hagamos? Que nos levantemos. Que nos levantemos. Y como decías vos, puesta la mirada en El Salvador, y el miércoles me recuerdo de aquella canción. Hombres de valor necesita Dios. Puestos, hombres entregados, fieles al llamado, pues poniendo su mirada en el Señor. Y es que eso es, mi querido Néstor, y por eso hoy necesitamos orar. Yo quiero recordarte, y oremos en base a esto, Néstor, por favor. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 15, dice, tengan por sumo gozo. Otra versión dice, considérense muy dichosos. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en distintas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y tengan la paciencia su hora completa para que sean perfectos. Imagínate eso. O sea, Dios dice, cuando pasen estas pruebas, yo los voy a acompañar, pero yo los voy a llevar a la perfección para que sean completos y sean totalmente perfectos. Pero alégrese en medio de la prueba. Vamos a orar, porque si alguien está pasando una prueba, dificultad, problema, conflicto, hoy es un día en que tenemos que decir, Señor, yo me gozaré y me alegraré en ti, porque tú no has visto, o sea, y yo os voy a asegurarlo, no he visto un justo desamparado ni simiente que mendiga pan. De hecho dice, viejo fui, joven fui y he envejecido. Mi gordo. Oramos, amigo, oramos. Antulio decía algo bien importante y la autora también lo dice en el libro. La mejor arma que podemos tener cuando estemos en un proceso es la palabra. Exacto. Amén. Así que, Padre, Oramos. hoy venimos, Señor. Primero, dándote gracias, porque hoy pudimos abrir los ojos, porque tenemos un trabajo, tenemos provisión, tenemos cuidado. Gracias, Señor. Y hoy, Padre, pues venimos a orar. Que en medio de la prueba, en medio del proceso que cualquiera de nosotros pueda estar pasando, que podamos sentir tu presencia, que podamos saber que tu guianza a través de tu Espíritu Santo está disponible para nosotros, que ese ayudador personal está ahí, que tú has prometido que no nos vas a dejar, no nos vas a desamparar. Señor, como aquel hombre te dijo, ayúdame en mi incredulidad. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener fe de que en medio de este proceso vamos a ver tu gloria, vamos a ver tu poder en nuestra vida. Hoy, Señor, te damos gracias, agradecemos que tú no nos sueltes en medio de este proceso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a hacer un pequeño corte en este momento y luego vamos a seguir porque este programa se está poniendo mejor y mejor y mejor. ¿Por qué? Poco a poco. Porque es poco a poco. Poco a poco se puso mejor y vamos a ver cómo va a terminar. ¿Por qué? Porque podemos aprender a ser positivos. Si no lo eres, puedes aprender a hacerlo. Si lo eres, puedes ser más positivo o puedes contagiar a otros a que sean positivos. Así que, sin más, volvemos. Muy importante esto, liberar la batalla de nuestra mente, cambiar nuestra vieja manera de pensar, siempre será un proceso. Y en este proceso, como acabamos de ver, seguro cometemos errores y tendremos algunos regresones. Sin embargo, te exhorto a que no te desanimes. Lee lo que dice el Salmo 42:5. Este salmo es un salmo profundo y conmovedor, cargado de emociones como la tristeza, el anhelo y la esperanza. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. El desaliento destruye la esperanza, así que es natural que el demonio siempre trate de desanimarnos. Sin esperanza, sin esperanza nos damos por vencidos, que es lo que el diablo quiere que nosotros hagamos.
La Biblia nos repite que no nos desalentemos ni desmayemos. Dios sabe que no alcanzaremos la victoria si nos desanimamos. Así que Él siempre nos exhorta en cuanto iniciemos un proyecto diciéndonos, no te desalientes. Como lo dice Josué 1:9. Mira 1:9. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Dios quiere que estemos animosos, no desanimados. Cuando el desaliento o la condenación trate de vencerte, examina tu vida interior, tus pensamientos. ¿A qué clase de pensamiento le das vuelta en tu mente? ¿Se parecen a estos? ¿Y cuáles serían? No lo lograré. Es demasiado difícil. Yo siempre fracaso. Siempre ha sido lo mismo. Nada cambia nunca. Estoy seguro de que otra gente no tiene tantos problemas para renovar su mente. Mejor me doy por vencido. Estoy cansado o cansada, en el caso de las damas, de intentarlo una y otra vez. Oro, pero parece que Dios no me escucha. Probablemente no contesta mis oraciones porque está muy desilusionado por la forma en que actúo. Si este ejemplo representa tus pensamientos, no es raro que te desalientes o te sientas condenado. Recuerda que te conviertes en lo que piensas. Dale vueltas al pensamiento desalentadores y te desanimarás. Deja de que invadan tus pensamientos y pensamientos condenatorios y te sentirás culpable. Cambia tus pensamientos y libérate. En lugar de pensar negativamente, piensa así. Bueno, las cosas van despacio, pero gracias a Dios voy progresando. Estoy muy contento de ir por el buen camino que me llevará a la liberación. Ayer tuve un día difícil. Escogí pensamientos equivocados todo el día. Padre, perdóname. Ayúdame a seguir perseverando. Cometí un error, pero al menos es un error que no cometeré de nuevo. Este es un nuevo día. Tú me amas. Señor, tu misericordia es nueva cada mañana. Me niego a desanimarme. Me niego a sentirme culpable. Padre, la Biblia dice que tú no me condenas. Tú enviaste a Jesús a morir por mí. Mira bien hoy. Hoy será un gran día. Hoy tú me ayudarás a escoger los pensamientos correctos. Estoy segura de que ya puedo sentir la victoria con esta forma de pensar positiva, fuerte y alegre de Dios. Nos gustan las cosas instantáneas, pero la vida real no es así. Y por eso es que Dios nos capacitó con el fruto de la paciencia dentro, la cual se está abriendo camino hacia el exterior cuando vamos cambiando nuestra manera antigua de pensar, la cual traía falta de calma, desesperación e impaciencia. Algunas veces Dios se toma su tiempo para liberarnos por completo. Él emplea el periodo difícil de la espera para estirar nuestra fe y permitir que la paciencia obre su perfecto resultado. El tiempo de Dios es perfecto. Él nunca se retrasa. Escuchen esto. He aquí otro buen pensamiento que meditar en él y anclarte en su verdad. Yo le creo a Dios, creo que está obrando en mí sin importar cómo pueda yo sentirme o cómo luzca la situación. El Señor ha empezado la buena obra en mí y Él la terminará por completo. Filipenses 2, del 13 y del 1 al 6. Esta es la manera en que puedes usar con efectividad tu arma de la palabra para echar abajo las fortalezas. Te recomiendo que no solo pienses bien a propósito, sino que vayas más allá y lo confieses en voz alta. Recuerda, Dios te está liberando poco a poco. Así que no te desanimes y no te sientas culpable si cometes un error. Ten paciencia contigo. A ustedes, ¿qué material más increíble? Buenísimo. Yo ya leí este libro 2 veces, lo leí hace muchos años, lo volví a leer hace como 5 años y me vuelve a pegar al corazón, me vuelve a conmover cómo nosotros tenemos que aprender a cambiar esos pensamientos, no aceptarlos y entonces usar tu boca para proclamar las verdades de Dios. Mira, el positivismo es sí puedo, ya lo puedo hacer, yo tengo la capacidad, pero nosotros no tenemos que hacer un positivismo humanista. Es un positivismo basado en la palabra de Dios y en lo que la Biblia dice de ti.
Me gustaba aquella famosa frase de Joel Osteen que ellos utilizaban, ¿verdad? Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Y puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Yo hoy vendré y declararé la palabra de Dios. ¡Hala, ustedes! Eso para mí es una declaración positiva de fe basada en la Biblia. Es que yo quiero contarte algo. Tú y yo somos pecadores. Tú y yo sin Cristo estamos excluidos de la gracia de Dios. No tenemos, no hay forma de llegar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios estaba rota a causa de nuestros delitos y pecados. Tú y yo estábamos en enemistad con Dios. Esa es una verdad que no te podemos negar aunque seamos positivos. Pero la buena noticia es que dice, aunque todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces cuando Cristo viene a tu vida, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas. Entonces, ¿qué sucede? Ya no va a haber ninguna condenación. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. El enemigo no te puede condenar. Tu cónyuge no te puede condenar. Tus hijos, tu familia, tus colaboradores o tu jefe. Nadie te puede condenar porque tú eres una obra maestra de Dios creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esta seguidilla de frases que te acabo de dar son bíblicas. Entonces, ¿qué termina pasando? Tú aplicas a tu vida y tú dices, yo no soy un ciudadano de segunda categoría, yo soy un hijo de Dios, yo soy una obra maestra, soy creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, cosas que ya Dios preparó para que yo anduviera en ellas. Y como hijo de Dios, soy amado, soy acepto, soy perdonado, soy victorioso. Y entonces, Maki, ¿qué termina pasando? Tu identidad es afectada y ya no puede ser negativo. Miren, yo creo que si yo pudiera escuchar cómo Antulio se trata a él mismo, me asustaría, ¿verdad? Porque si alguien pudiera escucharme cómo yo me trato a mí misma cuando fallo, salen todos corriendo, ¿verdad? O hasta cómo respondemos. ¡Qué bruto! Sí, por eso, pero lo digo eso? en mi cabeza, ¿verdad? Sí. Y soy muy dura conmigo mismo. Y ahí está el problema. Desde ahí empezamos, en cómo nos tratamos a nosotros mismos, las cosas que nos decimos a nosotros mismos, porque a veces nos maldecimos incluso nosotros mismos. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar. Yo me llamo Maki, todo el mundo me dice Maki, pero mi nombre es Macarena, ¿verdad? Y cuando yo me quiero poner un alto a mí misma, me digo así, Macarena, basta, me digo en mi mente, ¿verdad? Basta, Macarena, y empiezo a decirme esta verdad, como lo que leíamos aquí, ¿verdad? Yo me niego a desanimarme, me niego a sentirme culpable. Tú dice, y todas las afirmaciones que decía, yo creo en Dios, creo que está obrando en mí. Hoy tuve un mal día, pero mañana va a ser mejor. Y me empiezo a hablar, ¿verdad? A mí le hablo a mi alma, como el salmo que leíamos al principio, que lo leyó Néstor, el Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de ti? Sería, Maki, ¿por qué estás así? ¿Por qué te sentís así? ¿Por qué estás desanimada? Espera en Dios. Vas a alabar, Él te acompaña todos los días de tu vida. Entonces, a veces nos tenemos que parafrasear la escritura a nosotros mismos. Porque si tú te estás tratando mal y después viene Néstor y me dice algo, una tontera, ¿verdad? Ay, hoy sí te equivocaste. Yo ya ahí confirmo supuestamente lo que yo me estoy tratando mal. Porque a veces, si tú te tratas muy mal por dentro, cualquier persona que venga a decirte, hermano, según tú, va a ser una confirmación, y eso es una confirmación más del enemigo que de Dios, ¿me entienden? Entonces, realmente nosotros tenemos que luchar con nuestra alma y tenemos que poner la palabra de Dios primero, porque esa es el arma para destruir esa forma errónea de tratarnos y de desanimarnos. Y de ahí, si partimos de esa base, ¿verdad? Vamos a poder luchar con lo que pase afuera. Por eso la batalla está, ¿en dónde? En nuestra mente. Y me encanta lo que dices porque David estaba en esa misma situación. Claro. No es una herejía, por ejemplo, hablarnos a nosotros mismos. David viene y lo dice y empieza diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún he de alabarle. Para mí este salmo me ha sostenido en momentos de confusión. El salmista no espera sentirse mejor para adorar,
primero le predica a su alma. Primero nos debemos de predicar nosotros. Antulio nos acaba de dar una seguidilla de versículos bíblicos. Cuando nosotros empezamos a hablarnos la palabra, eso es fe madura. Eso, hablarle a tu mente y ordenarle a que vuelva a tener esperanza en lo que Dios dice. Martin Lloyd Jones dice, la mayor causa de problemas en la vida cristiana es que escuchamos demasiado a nosotros mismos y no nos predicamos lo suficiente. Wow. Y creo yo que debemos de predicarnos. ¿Y qué nos vamos a predicar? La palabra de Dios. Y mira, me encanta cómo la autora más adelante habla de Josué 1:9. Y entonces no es casualidad que Dios repite tantas veces, esfuérzate y sé valiente. Porque la batalla más grande no es en el entorno. La batalla más grande está, como lo decía Maki, en nuestra mente. Y este es un recordatorio. No abandonemos la lucha, porque el mismo Dios camina con nosotros, pelea con nosotros. Y Él constantemente nos dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Si Él nos está alentando, alentémonos nosotros. Creámonos esa palabra. Creámonos que Dios es el que camina a la par de nosotros. Y que si Él ha prometido que nos va a dar una tierra como al pueblo de Israel, que nos va a, dice en Deuteronomio 28, esas bendiciones te alcanzarán. Entonces, digámosle, no nos quedemos estancados en lo que nuestros ojos naturales están viendo. Y hablando de los ojos naturales, creo que la mayor trampa que te puede poner el enemigo es compararte. Compararte con los demás. O sea, yo a esta edad ya tendría, con fulanito, ya a esta edad tiene su casa, yo ya tendría que tener mi casa. Yo a esta edad ya tendría que haber hecho tal cosa, yo tendría que haber hecho tal otra. Es que yo no soy tan bueno hablando como no soy tan buena orando como lo es Néstor. Es que yo no soy tan graciosa como Antulio. Y entonces esa es una puerta del enemigo que la tenés que cerrar, pero urgente. Porque te voy a decir una cosa, el jardín del vecino siempre se ve más verde, pero no necesariamente es así. Y si te pasas la vida comparándote, es como que le abriste, no la puerta, el portón eléctrico al enemigo y te va a manejar tu vida, te va a meter en más problemas porque vas a querer suplir necesidades de una forma incorrecta, ¿verdad? Y te vas a meter en problemas. Entonces yo realmente te digo que no solo cuides mucho cómo te hablas en tu cabeza, sino cómo te comparas a través, ¿verdad?, de cosas que nosotros vemos que totalmente irreales como las redes sociales y todo, y cómo te comparas con otras personas o cómo idealizas la vida de los demás como que estuviera perfecta. Ten cuidado, porque esa es una puerta donde el enemigo puede entrar con todo a tu vida. Y fíjate que Filipenses capítulo 2, que era parte del texto que estábamos usando como base el día de hoy, dice la Biblia en sus versículos 12 al 16 más o menos, pero dice algo interesante, cómo se debe vivir. Esta es la exhortación. Dice, así pues, estimados hermanos, ustedes siempre han obedecido lo que se les enseñó. Entonces, tal como lo hacían mientras estaba con ustedes, es aún más importante que obedezcan ahora que no estoy con ustedes. Dice, procuren la salvación de ustedes y háganlo todo con temor y respeto hacia Dios. Dios está obrando entre ustedes. Él despierta, Él pone en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Ah, está buenísimo. Escucha esto, Él les da el poder para hacerlo. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Así serán hijos de Dios sin culpa, sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Ay, qué linda esa parte, eso. qué lindo. Imagínate, o sea, es un llamado de parte de Dios para hacer luminares allá afuera. ¿Y cómo empieza eso? No Cuando seas como tú todo el crees. mundo, sé diferente. Totalmente. Y tú te lo vas a creer y sobre todo vas a reconocer que Dios te va a fortalecer para que tú lo puedas hacer. Tú dirás, Antulio, es que yo quién soy, Néstor, Maki, ustedes no saben lo que yo he vivido. Tú tampoco sabes lo que nosotros sabemos antes sin Cristo. Es más, no quieres saber. No queremos lo que éramos hacer sin Cristo. competencia. No. Si se trata de competencia, quieren a peor, diría Pablo, yo tengo 1000 credenciales. Pero no, o sea, queremos decirte que Dios te ha dado toda la fortaleza y toda la capacidad para que tú llegues a ser la versión que Dios quiere que seas. Y por eso hoy te quiero invitar a que analices un momento cómo está tu relación personal con Dios. Porque yo te decía hace un momento precisamente cómo es que nosotros sin Cristo estamos separados y alejados de Dios por completo. O sea, nuestra relación está rota por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos una relación con Dios, pero Dios en su amor tan infinito y tan grande no te quiere dejar donde está. Él, es más, no quiere que tú dejes nada de lo que eres para que Él entre a tu corazón.
Él solo quiere que te arrepientas de tu manera de vivir, que reconozcas que eres pecador, que reconozcas que le necesitas y que le entregues tu corazón. Entonces Él va a entrar a ti y la matriz de tu alma, o sea, la esencia de tu alma que está sucia, porque Él dice, si tus pecados fueren rojos como la grana, yo los dejaré blancos como la nieve. Y entonces Él, ¿qué hace? Agarra todos tus pecados, los tira al fondo del mar y entonces tú ya no vives bajo condenación. Y no solo se queda ahí, Él pone su Espíritu Santo a morar dentro de ti. Te da una porción de Él, que es esto, son las arras del Espíritu. Te sella con su Espíritu Santo y empieza tu caminar cristiano. Y entonces ahí vas a empezar a ver la transformación de tu mente. Y para eso tenemos que hacer una oración de fe. Hay un solo camino, Hay un ¿verdad? solo camino y es Jesucristo. Y si tú reconoces y quieres hacer esa oración de fe, yo no te estoy hablando de religión, yo no te estoy hablando de un cambio de religión, es un cambio de corazón. Porque el Señor dice que Él va a quitar nuestro corazón duro, frío, terco y necio y nos va a dar un corazón de carne. Él lo que hace es hacer una operación de corazón abierto. Él toma tu corazón, donde está tu alma, y Él te quita ese corazón necio y pone un corazón tierno. Y ahí se encuentra contigo. Si quieres hacer esa oración, quiero invitarte a que nos acompañes y juntos podamos orar. Y decir, Señor Jesús, ahí donde quiera que yo hoy estoy, Señor, quiero escuchar de parte tuya esas palabras de hijo amado. Y Señor, hoy por eso quiero pedirte perdón por mis pecados y mis errores, mis faltas y mis culpas. Señor, reconozco que soy pecador y te pido perdón. He vivido mi vida a mi manera, me dominan los pensamientos negativos, la queja y el pecado. Pero hoy, Señor, me arrepiento y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdona todos mis pecados, tíralos al fondo del mar. Y ahora, Señor, pon tu Espíritu Santo en mí, un espíritu por el cual yo puedo decir, puedo clamar, puedo hablar y decir, Abba Padre, papito mío. Gracias, Señor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Arriba, 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 ese ánimo. Somos Vaya con Dios. Amigos, una ronda final de despedidas, mi querido Néstor. Así es. Yo quiero darte una frase de Joyce Meyer que está en su libro. Dice, no puedes tener una vida positiva y una mente negativa. Donde va la mente, el hombre le sigue. Nuestra mente no se renovará por accidente. Hay que entrenarla con la palabra de Dios. Ah, genial. Maki. Recuerda que eres lo que piensas, así que empieza a hablar a tu alma, empieza a corregirte, lleva esos pensamientos negativos a la obediencia de Cristo y empieza a reemplazarlos por la palabra de Dios y vas a empezar a ver frutos positivos en tu vida. Y si te conviertes en lo que piensas, entonces tu boca tiene poder. Solo suma la palabra de Dios y verás tu vida transformada. Queridos amigos, en nombre de Maki de Debroy, el tremendo Néstor de Villela, bueno, y por supuesto su amigo y seguro servidor Antulio El gordito Castillo. y bonito. Ella lo dijo. Él Se solo, vengó, él hoy solo, se vengó, ya. hoy se vengó. Pero mejor nosotros, queridos amigos, nosotros le queremos decir ni solo ni mal acompañado. ¿A dónde nos vamos? Vaya con Dios. Con Dios.